Buenos días, mi nombre es Mónica Vianey Hernández García. Soy residente del tercer año de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental con sede en la ciudad de San Luis Potosí. A continuación, les voy a presentar el caso clínico de hipoacusia y disfunción vestibular por exposición laboral a ruido y solventes, reporte de caso. Como objetivo tenemos que desarrollar un caso clínico de hipoacusia y disfunción vestibular por exposición a ruido y solventes. Es para demostrar su impacto en el trabajador y la importancia de conocer los efectos y daños a la salud. La hipoacusia es el deterioro de la audición neurosensorial coclear por la exposición continua y prolongada a sonidos de gran magnitud. Esta es una enfermedad que ha ganado interés. Actualmente, el ruido constituye un problema importante en el ámbito industrial. La disfunción vestibular es un síntoma de movimiento ilusorio, mareo transitorio y la sensación de balanceo o inclinación. También la asimetría en el sistema vestibular debido a un daño del laberinto y de las estructuras vestibulares centrales. Y el vértigo va a ser el síntoma predominante. Esta pérdida auditiva es la discapacidad más prevalente en el mundo y la Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población mundial está expuesta a contaminación acústica. El 5,3% va a experimentar pérdida auditiva neurosensorial de manera progresiva y el 16% de los casos de pérdida auditiva en los adultos está asociada con exposición a ruido en el trabajo. Asimismo, también por la exposición a sustancias que incluyen solventes, ya que tienen un efecto ototóxico y vestibulotóxico. Existen diversas alteraciones a nivel del oído, tanto del oído externo como el medio y en el interno. Las principales causas que ocasionan una alteración a nivel del oído interno van desde con causas congénitas hasta iatrogénicas o algunas autoinmunes, dentro de las que se incluyen también factores laborales como son la exposición al ruido y la exposición a sustancias ototóxicas. En este caso, hablamos de los solventes. De acuerdo a la metodología desarrollada, se realizó el análisis de la historia clínica y laboral del trabajador y una revisión bibliográfica para lograr establecer la relación causa-efecto entre la exposición ocupacional y el desarrollo de la enfermedad. El caso clínico que les voy a presentar a continuación trata de un masculino de 37 años de edad, el cual es originario y residente de San Luis Potosí. Escolaridad secundaria completa, sin antecedentes heredofamiliares ni personales de importancia relevantes para el padecimiento actual. Es trabajador en una empresa de elaboración de poleas y sprockets para motores de automóviles. Cuenta con una antigüedad efectiva de 19 años como operador de torno CNC. Él inició su vida laboral a la edad de los 19 años, siendo esta empresa su primer trabajo con seguridad social. Tenía unas jornadas de trabajo de lunes a sábado de 15:10 a 22:55 horas y de 23 a 6:50 horas, con rotación de turnos cada semana. Él realizaba horas extra, 8 horas a la semana máximo, una vez al mes. Tenía días de descanso fijos, el cual era el día domingo. Dentro de las actividades que él realizaba en esta empresa, consistían en actividades como operador de torno y máquina CNC. El área de primera operación, en donde él participaba en la elaboración y de la realización de la preforma con la ayuda de la máquina CNC. Posteriormente a la realización de la preforma, él participaba en la realización del barrenado de la pieza. Posteriormente del barrenado, realizaba el balanceo, esto con la ayuda de un taladro, lo cual consistía en retirar el excedente de la materia prima. Una vez que se había realizado el balanceo de la pieza, pasaba al área de la cabina donde con ayuda de una pistola neumática aplicaba la pintura a la pieza. Una vez aplicada la pintura y para dar acabado final a la pieza, retiraba el excedente de pintura con una franela impregnada de thinner. La rotación en el área fue durante los 19 años, el cual es consistente con la antigüedad que él tiene dentro de la empresa.
De acuerdo al equipo de protección personal, él utilizaba solamente tapones auditivos, sin embargo nos hace referencia que fue a partir de los últimos 5 años de trabajo. Las herramientas y maquinaria que él utilizaba consistían en el torno, una máquina CNC, taladro y pistola neumática. De acuerdo a los exámenes médicos de ingreso y periódicos, no se le realizó ningún examen. Dentro de los factores de riesgo que podemos identificar en este puesto de trabajo son factores de riesgo físicos, dentro de los que incluimos el ruido principalmente, químicos, como son los solventes, ergonómicos y psicosociales em, principalmente. La evolución del padecimiento actual de nuestro paciente, él inicia en agosto del 2018. Inicia con cuadros repetidos de mareo, acompañado de vómito y sudoración al estar en su trabajo. Sin embargo, para estos cuadros solamente se automedicaba con algún analgésico y alguna pastilla que llegaba a solicitar en alguna de las farmacias. Para septiembre del 2019 se agrega tinnitus, acúfenos, vértigo y algiacusia, con predominio en centro de trabajo y al final de la jornada. Es aquí cuando llama la atención del paciente y acude al servicio médico de manera institucional. Para octubre del 2019 es valorado por su médico familiar, en donde es manejado nuevamente sintomático sin mejoría del cuadro clínico. Para agosto del 2020, la evolución es más tórpida, el vértigo sigue persistente, este es un vértigo de manera intermitente, acompañado de algiacusia, persistencia de tinnitus de intensidad moderada, hipoacusia de predominio izquierdo, aquí es donde él nota que empieza a perder la audición. También se hace la presencia del mareo, este mareo es de segundos de duración, que se llega a presentar desde 3 veces hasta una semana por completo, acompañado de náusea hasta llegar al vómito y asociado a cambios posturales y movimientos cefálicos. Es derivado al servicio de otorrinolaringología para octubre del 2020, en donde se realiza una historia clínica, donde documentan la exposición intensa a ruido, antecedente de perforación timpánica un año antes, sin la presencia de otorrea, presencia de acúfeno intermitente, vértigo de 1 hora de duración y una hipoacusia lentamente progresiva. A la exploración física, en la otoscopia no se evidencia alguna alteración. No hay nistagmus espontáneo y la maniobra de Dix-Hallpike es negativa, así como la marcha no presenta alguna alteración. Y a la otoscopia también descartan perforación timpánica. El servicio de otorrinolaringología llega al diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral y el plan a proceder con el paciente es que lo derivan al servicio de audiología. Es en ese mismo mes la valoración por audiología, en donde documentan en la nota clínica un cuadro de 1 año de hipoacusia izquierda lentamente progresiva, acompañado de acúfeno de tono grave y constante. Se realiza un estudio audiológico con un umbral tonal derecho normal y una hipoacusia izquierda severa mixta, corroborado con el estudio de logoaudiometría, donde discrimina del lado derecho el 70% en 20 decibeles y 100% en 40 y 60 decibeles. Del lado izquierdo discrimina el 100% en 80 y 100 decibeles. Integran el diagnóstico de hipoacusia no especificada del lado izquierdo. El servicio de otorrinolaringología es quien solicita estudios complementarios en donde realizan una tomografía de ambos oídos sin alteraciones anatómicas. Realizan también potenciales evocados auditivos, en donde en oído izquierdo destaca anormal umbral auditivo en 60 decibeles y latencias alargadas de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Para el oído derecho, un normal umbral auditivo de 40 decibeles y latencias alargadas también de acuerdo a la edad del paciente. En las pruebas vestibulares hay hiporreflexia vestibular bilateral de predominio izquierdo. Nuevamente es valorado por el servicio de otorrinolaringología, y en la videonistagmografía reporta hiporreflexia vestibular bilateral de predominio izquierdo con una respuesta laberíntica y velocidad fase-tiempo disminuidos en ambos oídos. A la exploración física destacan una otoscopia sin alteraciones y nistagmus evocado.
integra nuevamente el diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial unilateral. Aquí agregan el diagnóstico de una disfunción del laberinto. Por esta razón es derivado y por el servicio de otorrinolaringología es derivado a nuestros servicios de salud en el trabajo para valorar el probable estado de salud de nuestro paciente. Una vez que llega a salud en el trabajo, es valorado por el médico de este servicio, en donde al leer las notas médicas y al leer el diagnóstico con el cual cuenta nuestro paciente, sospecha de una probable enfermedad de trabajo, por lo que realiza la historia clínica con un enfoque laboral. Al enviar el documento correspondiente a la empresa, el patrón niega la existencia de la exposición a los factores de riesgo, por lo cual en apoyo a la calificación para este probable riesgo de trabajo se solicita el estudio de puesto, en donde se documenta ya con el estudio de puesto e integrando la historia clínica laboral, pues se documenta la existencia de la exposición a los factores de riesgo, tanto físicos como químicos, pudiendo llegar a la calificación del riesgo de trabajo, siendo este calificada como una enfermedad profesional. En cuanto a la discusión y las conclusiones, tenemos de suficiente evidencia de que existe una relación dosis-respuesta entre la exposición a ruido y solventes y el riesgo de desarrollar alteraciones auditivas. Existen estudios recientes donde revelan que los solventes también pueden tener efectos neurotóxicos y ototóxicos, resultando en alteraciones auditivas. Además, a mayor exposición, mayor es el daño. La exposición a tolueno afecta umbrales auditivos, generando efectos perjudiciales en sistema auditivo periférico y central. De acuerdo a la revisión documental del cuadro clínico e historia laboral, más en apoyo con la bibliografía revisada, nos permite establecer la relación causa-efecto, trabajo-daño, siendo congruente con la duración, la intensidad y la frecuencia de exposición al factor de acuerdo con la patología presentada por el trabajador. Para la calificación de este riesgo de trabajo se hace uso del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo en sus fracciones 156 y 160, aplicando el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo por similitud para esta última fracción. Para concluir, los aspectos éticos de nuestro caso presentado son de acuerdo a la Declaración de Helsinki y lo dispuesto en la Ley General de Salud, en el título quinto en Investigación para la Salud, así como el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, protegiendo además la confidencialidad de la información de los datos del paciente. Les muestro las referencias bibliográficas con las cuales nos apoyamos para la presentación del caso, además de la documentación. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.